Estamos de regreso cuando son las 8 de la mañana con 43 minutos y saludo con mucho gusto esta mañana a la periodista María Idalia Gómez. María Idalia, buenos días. Muy buenos días, Manuel, Anabel, a la audiencia. Me da mucho gusto estar aquí. Muy buenos días. Anabel Hernández, buenos días, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Buenos días, Maridaria, Manuel, el auditorio. Un abrazo. Un abrazo a ambas, pues hay muchos temas desde luego en la agenda pública y uno de los más relevantes esta semana tiene que ver con el rapidísimo relevo en la Fiscalía General de la República. María Idalia, ¿cuál es tu mirada al respecto? Bueno, pues lo comentábamos un poco la semana pasada, Manuel, y yo lo decía, que no podría yo pensar en un fiscal Gertz con reconocimiento público había dicho 50 años, pero en realidad son 60. Estuvo en los años 60 como fiscal especial, incluso tuvo a su cargo todo el tema del 68, así es que conoce bien los casos. Y si alguien que estuvo en la arquitectura de la justicia y de la procuración de justicia, de la seguridad pública, durante tantos años y tenemos estos resultados, pues no tenemos que decir mucho sobre reconocimiento. Pero adicionalmente, tenemos otro elemento que me parece muy importante destacar. El deterioro en la relación, el deterioro en la participación y en la colaboración. Si bien es cierto, Estados Unidos no pidió su remoción, pero también es cierto que no lo respaldaba, de acuerdo a lo que Estado no era de confianza total, aun y cuando hay quienes sugieren que era demasiado cercano a Estados Unidos desde los años 60. Eh, en realidad, los pocos resultados o prácticamente nulos resultados y colaboración que tuvo como secretario de Seguridad Pública Federal en la época de Vicente Fox y como fiscal general de la República en la época de Andrés Manuel López Obrador, no daban la confianza para Estados Unidos. Ahora, ¿qué se detectó, además de lo que ya se ha dicho sobre las razones por las que no pide su salida Claudia Sheinbaum? No se puede decir eso legalmente hablando, políticamente seguramente sí, pero al final de cuentas dimite el señor fiscal a su cargo. Eso es lo que hace, eso es lo que podemos decir legalmente hablando. Bueno, la venta de expedientes no solo en la Fiscalía de Delincuencia Organizada, no solo en el órgano interno de control de la Fiscalía, no solo en el área especializada de derechos humanos, sino también en el área especializada en procesos penales. Entonces, los cambios que se dieron, que ya suman 5 de los más notorios, lo importante, además de que son personas directamente vinculadas con Omar García Harfuch y que conoce Ernestina Godoy, la nueva fiscal, es también personas que están haciendo, y esto es muy importante, actas circunstanciadas de todo lo que están encontrando. Congelaron todas las salidas y entradas del personal para determinar que no hubiera más fuga de información y determinar responsabilidades penales hacia subprocuradores, hacia fiscales, ministerios públicos y secretarios de apoyo en los ministerios públicos. Está dándose una investigación interna y por eso la remoción tan acelerada y desgraciadamente en control con Omar García Harfuch. Digo desgraciadamente porque eso puede ser cuestionable, pero en estos tiempos y en estas circunstancias, y con esto cierro, veamos hasta dónde está dispuesta la fiscal Ernestina Godoy a trabajar con Estados Unidos, a trabajar con Omar García Harfuch, porque llegamos hacia el próximo año, Manuel, Anabel, la audiencia, en el mayor punto de presiones que tendrá México desde Estados Unidos respecto a la actuación de seguridad. Entonces, veremos hasta dónde le alcanza y hasta dónde va a querer llegar y hasta dónde va a estar dispuesta a que su legado y su compromiso con la seguridad y la justicia y procuración de justicia en particular de parte de Ernestina Godoy y con la mano de Omar García Harfuch pueda alcanzarle para lograrlo. Y si no, se va a jugar su nombre, sin dudar a dudas.
Una serie de casos de altísimo perfil, pues que han quedado en pendiente. El tema que ya hemos platicado contigo, Maridalia, respecto de las filtraciones, de lo que podría afectar a ciertos casos muy relevantes, el hecho de que los expedientes estuvieran en los medios de comunicación, todo un conjunto de cosas. Y sí, la presión con Estados Unidos, la relación con Estados Unidos. Ahora que, pues, en el marco de la reunión que se va a sostener hoy, por ejemplo, entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Donald Trump, en versiones en medios estadounidenses como The Wall Street Journal sobre una posible tercera entrega de narcotraficantes después de las dos que se han dado durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Este conjunto de cosas, Anabel Hernández, ¿cuál es tu mirada? Podría lamentar este cambio en la Fiscalía General de la pero hubiera salido, incluso aunque haya sido de esta manera tan estrepitosa y desastrosa, diría yo, desde dos vertientes. Número uno, era bueno, era positivo Gertz Manero en la Fiscalía General de la República para la Justicia. Diría yo que estos años al frente de la Fiscalía, recordemos, fue nominado por Andrés Manuel López Obrador y en realidad, tristemente, realmente nunca fue un fiscal autónomo como se supone que tenía que ser de acuerdo a la Constitución mexicana. Realmente siempre estuvo aliado al poder presidencial, al menos del grupo de Andrés Manuel López Obrador, y hay quienes afirman que incluso retrasaba investigaciones a propósito, investigaciones de delitos federales como del huachicol, que involucraban directamente a personas vinculadas al círculo de López Obrador. Simplemente Requena, Bermúdez Requena, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, sí, él sabemos es apenas una puntitita del iceberg, ¿no? Porque es imposible investigar los nexos de la barredora con el gobierno de Tabasco sin pisarle los talones, ahora sí que los callos, a Dan Augusto López y llamarlo a declarar y ahora sí que prácticamente pedirle, señor, por favor, usted renuncia a su fuero y véngase para acá para poder investigarlo. Eso no pasó. Como no pasaron muchas otras cosas, por ejemplo, estos señalamientos muy graves que cada vez se hacen más sonoros, dijéramos, sobre el presunto involucramiento de Andrés Manuel López Beltrán en redes de huachicol, etcétera, etcétera. Son cosas que Gertz Manero nunca quiso tocar. No, ya está de más recordar los tristes episodios de graves conflictos de interés y abuso de autoridad del propio Gertz Manero, ¿no? Cuando utilizó la fiscalía como su propio ariete, como su arma personal en situaciones familiares con la que fue pareja de su hermano en la disputa por bienes materiales, ¿no? Entonces estamos hablando realmente de un fiscal que no dio los resultados porque en esencia no tenía la autonomía, tenía un equipo muy desaseado. Yo lo estuvimos comentando muchas veces, una y otra vez ahí en la mesa de análisis y con todas estas irregularidades. Ok, el problema es que Claudia Sheinbaum no lo cambia por eso. Ojalá lo hubiera cambiado por eso, porque porque cree una fiscalía autónoma, porque cree que mejores servidores públicos deben estar a cargo de áreas prioritarias para la justicia. No lo hace por eso. Lo hace porque Gertz Manero, de acuerdo a la información que he estado reporteando, incluso dentro del círculo cercano de Claudia Sheinbaum, Gertz Manero seguía siendo leal, dijéramos, al expresidente López Obrador, y cuando Claudia Sheinbaum le sonaba la puerta, le tocaba el escritorio, ¿no? Pues él se hacía como pato, usted podría decir coloquialmente, ¿no? Entonces, ¿qué hace Claudia Sheinbaum? Pone a alguien que sea incondicional de ella. Pone a una mujer de un gris perfil, que es Ernestina Godoy, que pasa de la Consejería Jurídica de la Presidencia a la Fiscalía General de la República. Digamos, ese es el nivel de independencia que puede tener esta mujer,
que también fue incondicional de Claudia Sheinbaum como fiscal de la Ciudad de México. Yo he hablado con diferentes organizaciones de desaparecidos en la Ciudad de México, como por instrucciones de Claudia Sheinbaum, la fiscal Godoy siempre trataba de disminuir los expedientes, los casos, las averiguaciones sobre personas desaparecidas, porque los enormes números de personas desaparecidas en la Ciudad de México podían ensombrecer las aspiraciones de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República. Y en realidad aquí la realidad, al menos lo que yo he estado investigando, es que Ernestina Godoy, al igual que su papel en la Fiscalía de la Ciudad de México, es prácticamente de adorno, es un rostro femenino de un incondicional de Claudia Sheinbaum. Pero el Distrito Federal, quien realmente manejaba la Fiscalía, era la gente de García Harfuch, a través de Barocho, a través de otros funcionarios públicos, eran realmente los que movían los hilos. Ernestina estaba ahí, pues prácticamente nada más como el rostro público, ¿no? Pero quienes operaban dentro de la Fiscalía, los casos más importantes, era la gente de García Harfuch. Y hoy estamos viendo exactamente lo mismo. La fiscal es Ernestina Godoy, oficialmente, jurídicamente, ante el mundo, nominada ya formalmente en este esquema simulado, de verdad, de una pena ajena, ¿no? Como inmediatamente dice que no sé cuántos eran, 40 y luego 10 y luego Ernestina, ¿no? Bueno, pues esto de qué se trata. Y quienes están en áreas prioritarias es gente de García Harfuch. El tema es que es la peor gente de García Harfuch la que está ahí. Este sujeto, Héctor Elizalde, quien ahora es el titular de la Agencia de Investigación Criminal, habrá kilos de papel, kilos de hojas, en los cuales hablar de su negro historial, un sujeto que viene del grupo más compacto de Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, desde la defenestrada Agencia Federal de Investigación, compadre de Armando Espinosa de Benito, un narcopolicía señalado directamente en Nueva York durante el juicio de García Luna, de ser parte de esa red criminal donde estaban Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño y una larga lista. Bueno, ese es Héctor Elizalde Mora, cuyos muchachos fueron acusados de extorsiones cuando también estuvo ahí enquistado en la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Es un hombre que ha estado de ese grupo criminal de García Luna, Cárdenas Palomino, y cuando conoce a García Harfuch en 2008, en ese mismo grupo criminal, porque hay que recordar que García Harfuch era incondicional de Cárdenas Palomino. Cárdenas Palomino es su mentor, es el que lo lleva a las áreas policíacas sin haber pisado ni haber puesto ni un pie en la academia, ni lo hizo antes ni lo ha hecho ahora. Y a partir de ese momento se vuelve inseparable de Héctor Elizalde, repito, compadre, amigo, miembro del equipo criminal de Armando Espinosa de Benito, y lo ha seguido a lo largo de diferentes áreas sin dar buenos resultados. Al final, Manuel, y para concluir esta parte, no se puede cambiar los graves retrasos en la justicia de México, no se puede cambiar las dinámicas criminales de corrupción que hay en instituciones tan importantes de la Fiscalía si de nueva cuenta sigues apostando una y otra vez a la misma gente que fracasó en el pasado, como el propio Gertz Manero. Bien lo dijo Maridalia, sí, este hombre, imaginemos, viene desde hace décadas en el sistema, pero ¿qué cambió? No cambió nada. ¿Por qué? Porque es parte de ese sistema corrupto, viejo, aquilosado, con una visión retrógrada, absolutamente lejana a la justicia y la rendición de cuentas. Lo mismo es este nuevo equipo. ¿Qué nos espera? Pues nos espera una fiscalía a modo, esperemos, pues imagino, es lo que al menos se dice hasta ahora, habrá que verlo con el paso de los meses, o tal vez semanas, meses, si es una fiscalía hecha para un ajuste de cuentas por parte de García Harfuch y de Claudia Sheinbaum contra cientos miembros morenistas que obstaculizan sus aspiraciones políticas. Te agradezco mucho, Anabel Hernández. Pues sí, hay muchos temas, desde luego esta semana. Está también, y lo pongo también sobre la mesa, lo que ha declarado Joaquín Guzmán López, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, su reconocimiento del secuestro de Ismael El Mayo Zambada en Sinaloa, y algo importante, su deslinde del gobierno estadounidense. Fue muy enfático en decir que este secuestro y pues viaje en avión en donde entregó
a Ismael El Mayo Zambada no fue pedido, no fue solicitado por los Estados Unidos. Otro de los temas para valorar, Maridalia Gómez. Bueno, ese es uno de los casos, por ejemplo, que el fiscal Gers Manero no pudo tener porque no hubo la dedicación para poder perseguir a un personaje o a varios personajes del grupo del cártel Sinaloa. Pero es muy interesante la historia que cuenta Joaquín Guzmán López, porque pues parece de película, ¿no? Es inconsistente por donde lo veas, ¿no? La sacada por la ventana, la entrada de otras personas que se lo llevan y que lo esposan, que lo duermen, que entra una aeronave a territorio estadounidense sin siquiera ser acompañada por vuelos, sancionada. Yo sigo pensando y sosteniendo hasta ahora por el tema de los elementos que existen, que él solamente está acomodando las piezas necesarias para hacer válido un juicio y un proceso en Estados Unidos, y que no necesariamente así ocurrieron las cosas, y que hay una entrega. Me llama la atención que él tenga que pagar $80 millones como parte del acuerdo, y Ismael Zambada García mucho menos que él en las sanciones que se están acordando pagar, como si hubiera un diferenciador tan grande entre el costo o beneficios que hayan obtenido como organizaciones criminales. Pero bueno, es claro, por los acuerdos a los que llegaron, que va a ser y van a ser los hijos de Guzmán Loera piezas fundamentales en los juicios que está preparando Estados Unidos contra personajes mexicanos. Y esto es no solo porque el hijo de Joaquín Guzmán Loera no va a poder apelar, no va a poder pedir revisión, pero incluso no se va a poder negar a participar en los juicios, casos, investigaciones que Estados Unidos así le demande y que tenga que ver con las organizaciones criminales que están vinculadas a la que ya se declaró culpable. Esto es un engranaje más muy interesante y poderoso que no tenemos que ver para solo el caso de este personaje, sino para el andamiaje que está construyendo Estados Unidos hacia mediano y largo plazo contra empresarios políticos de todos los partidos y también grupos criminales con sede en México, Venezuela, Colombia, Centroamérica, Europa. ¿Por qué? Pues por la expansión de un grupo criminal como el Cártel de Sinaloa. Otro elemento que me gustaría destacar de esta declaración, que además se acomoda perfectamente a los intereses de Estados Unidos y de cómo supuestamente secuestró a Ismael Zambada García El Mayo. Bueno, este elemento de cómo convenció para arreglar el problema y de cómo excluye el posible asesinato de este líder de la Universidad de Sinaloa, y que además no habla de las personas que acompañaban en la seguridad al Mayo, ni de qué pasó con el resto. Es decir, cómo articula muy bien. Es importante que consideremos algo. La negociación con Ismael Zambada García sobre su familia es más expansiva que la que ha conseguido Joaquín Guzmán Loera. Es decir, prácticamente los hijos de Guzmán Loera han tenido que ir resolviendo caso por caso y para que su familia esté de regreso, para que su familia se incorpore, para que puedan tener beneficios. Y en el caso de Zambada García, prácticamente su familia completa, hablando de las mujeres, sus nietos, sus propios hijos, que tiene hijos pequeños, ya están en Estados Unidos. Y la negociación incluye que estén sin ningún problema legal allá. Es decir, veamos las diferencias, y a mí me queda muy claro que la negociación con Zambada García no es la de una entrega pactada por parte de los supuestos beneficios que recibió el Chapito, sino que fue una entrega negociada de Zambada García. Vaya ángulo, María Idalia Gómez, a la luz pues de lo que hemos ido conociendo, las personas de la familia también que se encuentran justamente en Estados Unidos, y que incluso algunas imágenes se han llegado a difundir y se ha llegado a difundir información precisamente sobre esto, y que contrasta con la versión oficial de que se trata de un acuerdo de culpabilidad, pero no un acuerdo de cooperación o de colaboración, que eso se ha dejado muy claro
en el caso de Ismael Zambada García. ¿Tú cómo lo ves, Anabel Hernández? Bueno, yo tengo una visión, una opinión, porque cuento con otro tipo de información que apunta a que sí, efectivamente fue un secuestro. Un secuestro, o me refiero, el Mayo Zambada no quería terminar detenido en Estados Unidos, no quería ser enjuiciado, no quiere pasar el resto de su vida en la prisión, como muy seguramente esa será su sentencia, que por lo que he escuchado se dice que será en enero del próximo año. Un periodo muy corto, diría, que imagino que tiene que ver con una amplia colaboración que el Mayo Zambada está haciendo, porque finalmente todas estas colaboraciones son tomadas en cuenta por el juez y por la propia Departamento de Justicia que sugiere cuál debe ser la condena, no la impone al juez, dice hay un escrito donde sugiere y en base a todos los elementos, tanto agravantes como desagravantes. Las desagravantes son pues el tipo de colaboraciones, etcétera, etcétera, y es ahí cuando el juez ve estos escritos, revisa de nueva cuenta todos los elementos de prueba, revisa de nueva cuenta todos los delitos, y es ahí cuando el juez dice, bueno, pues yo pienso esto. La mayoría de las veces, habrá que decirlo, al menos en la experiencia de los casos que he seguido judiciales allá, muchas veces, en la mayoría de las veces, los jueces toman en cuenta estas sugerencias que hace el Departamento de Justicia, y me parece que eso que sea tan pronto habla de una cosa, pero pienso que es más bien por el tipo de colaboración que está dando el Mayo Zambada que porque él hubiera pactado entregarse a Estados Unidos y casi Joaquín Guzmán Salazar le hubiera dado López, perdón, le hubiera dado el right. No lo creo de esa manera. Lo que sí coincido con esta visión de Maridalia es que, pues, honestamente, o sea, cualquiera que tenga un dedo de frente sabe que en algún momento entre o antes de que le pusieran la trampa al Mayo y terminara ese avión en un aeropuerto de Estados Unidos, tuvo que haber por fuerza un contacto con algún tipo de autoridad de Estados Unidos. La información que yo había tenido apenas horas después de estos sucesos ocurridos el año pasado es que era el FBI quien había mantenido contacto con los chapitos durante mucho tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Pensar que de ninguna manera la autoridad estadounidense participó, me parece, pues es un juego de bebés, ¿no? Nadie va a creer esto jamás. Cualquiera que sepa cómo se maneja el espacio aéreo, cualquiera que tenga una idea, noción de cómo se llevan a cabo estos procesos, es imposible, ¿no? De eso a que, como otras versiones periodísticas, había americanos ahí al lado, casi amarrando al Mayo Zambada y subiendo la avioneta, la información que yo estuve recabando pues durante las primeras horas y semanas después, pues nada indica que había elementos americanos, pero sí tuvo que haber habido algún tipo de puente, algún tipo de comunicación previa o durante, pero es imposible que no haya habido ninguna. Eso es irreal y absurdo, ¿no? Creo que definitivamente tanto el Mayo Zambada como los chapitos, ya sea Joaquín y su hermano Ovidio, estarán colaborando de una manera muy amplia, como comentaba Maridalia, ya lo hemos comentado aquí tantas veces, para nominar políticos, para nominar empresarios, para nominar a gobernantes como cómplices del Cártel Sinaloa. La omisión del rol que habría jugado Rocha Moya en esa trampa que le tienden a el Mayo Zambada me parece que es una omisión a propósito, porque se están preparando casos judiciales en contra de diversos exgobernadores de Sinaloa y del actual gobernador Rubén Rocha Moya. Gracias, Anabel Hernández, que por cierto, una precisión, las imágenes a las que aludía, donde vemos las maletas y todo, eran familiares no de Ismael el Mayo, no eran de Ovidio, de Ovidio Guzmán, que salieron con todas las maletas y eso, pues son las que hemos visto en los medios de comunicación, solo para dejar en claro y reflejar esa precisión en aras de la información certera.
Pues planteas todo un panorama, Anabel, y desde luego lo que también o lo que señala Maridalia en relación con el paquete que estaría preparando el gobierno de Estados Unidos, pues se alinea con lo que también hemos visto pues en distintas apariciones públicas, ya no sobre México, sino sobre Latinoamérica en general, esta posición que ha asumido el gobierno de Donald Trump pues muy activa en torno a distintos temas y metiéndose hasta la cocina, por ejemplo, en el caso de Honduras, donde pues el candidato al que ha apoyado, Nasri Asfura, lleva la ventaja sobre Nasrallah, después Nasrallah sobre Asfura, y ha sido una lucha en el términos electorales, pues muy encarnizada y que pues se suma a acusaciones de fraude electoral, a el indulto de Juan Orlando Hernández, hablando del cártel de Sinaloa y del papel precisamente que tuvo la organización de Joaquín El Chapo Guzmán y de Ismael El Mayo Zambada sobre la compra o los sobornos o el dinero que habría entregado a Juan Orlando Hernández, pues es otro elemento que nos habla de este Trump 2.0, de estas acciones del gobierno de Estados Unidos. Si le sumamos a eso los visados, bueno, hay un cóctel muy claro de que Latinoamérica es uno de los focos principales sobre los que está poniendo atención Donald Trump, María Idalia. Totalmente, totalmente, Manuel. El qué tan grave es la situación que Claudia Sheinbaum, a pesar de que no tiene la certeza de que realmente se va a reunir con Donald Trump, viajó a Estados Unidos para estar presente en el sorteo del Mundial, porque ahí va a ver a Donald Trump de manera general. No hay claridad de que vaya a tener un encuentro de agenda realmente privada con él. Entonces, es tan grave la situación y las presiones que sin lugar a dudas necesita tener el contacto personal con el presidente estadounidense. Pero adicionalmente, si lo trasladamos a Honduras, ¿de qué es capaz Estados Unidos de hacer? Que es exonerar a un expresidente sentenciado de que realmente haber cometido de un narcoestado, haber convertido en un narcoestado a Honduras, con tal de ganar las elecciones su candidato o el candidato que se ha comprometido a colaborar con Estados Unidos por una razón muy importante, sumamente importante: la base de operaciones militares que tiene Estados Unidos en Honduras desde hace 40 años. Y entonces, si nosotros pensamos que el Comando Sur tiene en Sotocano una de las áreas más importantes de operaciones para Centro y Sudamérica, entonces lo que le interesa es tener control continental desde esa posición para todas las operaciones. Pero no solo eso, también está ya influyendo en las elecciones de Colombia y está influyendo en las elecciones de Ecuador. Y si vemos cómo va el continente, pues estamos viendo que se está pintando de grupos de personas o de organizaciones políticas más vinculadas a Donald Trump que a otros grupos políticos aparentemente o de izquierda, ¿no? Más de derecha. Entonces, el nivel, no es solo Venezuela, también es Nicaragua, lo hemos dicho, los que están en riesgo de esta toma de control que pretende hacer Estados Unidos por energéticos, sin lugar a dudas, minerales y energéticos, recursos naturales y la garantía de control también de insumos de producción, pero también de insumos alimentarios. Entonces, está tomando ese control y está dispuesto a hacer lo que hemos visto. Y creo que ese es el gran ejemplo que tenemos que ver, y a eso me refería cuando decía que el próximo año veremos mayores presiones de Estados Unidos frente al Tratado de Libre Comercio, evidentemente, y eso va a implicar y va a pasar invariablemente sobre las presiones sobre la justicia. En este momento, y con esto cierro, no estamos viendo que los persecutores, los procuradores de justicia y los encargados de la seguridad de México son mexicanos. No es Omar García Harfuch, no es Ernestina Godoy, no es el gobierno de Claudia Sheinbaum, no son los gobiernos locales, es Estados Unidos. Estados Unidos está tomando cada vez mayor presencia activa en operaciones directas
y va a seguir creciendo esa operación conforme se acerque el Mundial, porque hay un riesgo real de un ataque, particularmente en Guadalajara, y una participación real para este evento, pero al mismo tiempo para los grupos criminales y al mismo tiempo para las presiones económicas políticas que le interesa a Donald Trump existan para México, y evidentemente lo estamos viendo en lo que está pasando en el continente, Manuel. Maridalia Gómez, te agradezco mucho tu presencia como siempre. Gracias a ti, Manuel. Muy buenos días. Buenos días, Maridalia. ¿Con qué cerramos, Anabel Hernández? Creo que no tiene el micrófono encendido, ¿o soy yo? Soy yo. Es que estaba estornudando y lo quité. Pero pues yo pienso que esta reunión entre comillas, ¿no?, de Claudia Sheinbaum con Donald Trump, pues es prácticamente de agarrarlo en el pasillo, ¿no? Y de tomarse la foto con él, imagino ahí muy carrereada, ¿no? Es evidente, al menos es la información que tengo, el gobierno de Estados Unidos no está conforme. Ya lo ha dicho muchas veces Donald Trump, ya ha dicho muchas veces que México está gobernado por los carteles, ya han dicho que no es suficiente lo que se está haciendo, etcétera, etcétera. Entonces me parece que será una reunión de pasillo pues bastante incómoda para Claudia Sheinbaum, no me parece, y me parece esto muy extraño. ¿Por qué la presidenta de México va a participar en el sorteo, que es un evento de 3 segundos, ¿no? Ella misma lo explicó, ¿no? Que es 4 minutos, algo así. Y ya anunció que no va a ir a la inauguración del Mundial en México. Entonces, estamos hablando que realmente te habla de una cuestión desesperada, como ya lo comentó Maridalia, ¿no? De, por favor, al menos en el pasillo, dígame algo, dígame sí, dígame no, ¿no? Y el tema es que hay muchas cuestiones de huachicol, de la narcopolítica al más alto nivel en el gobierno y en el partido oficial, que Claudia Sheinbaum tampoco ha atendido prudentemente, correctamente, y están esas presiones del gobierno de Estados Unidos. Ya Donald Trump había todavía reiterado hace pocos días de que pensaba en una incursión armada, una incursión territorial a todos aquellos lugares donde tuvieran bases de operaciones de carteles de la droga que traficaban droga a Estados Unidos. Y no se está refiriendo, por supuesto, solo a Colombia, o no se está refiriendo solo a Honduras, o no se está refiriendo solo a Venezuela. Evidentemente se está refiriendo a México, dado que son los carteles de México el principal puente de todo este tráfico de drogas de Estados Unidos. Así que a mí me parece que será, que no es muy profesional de la señora Claudia hacer este tipo de medidas desesperadas. Creo que quedará todavía más débil ante el gobierno de Donald Trump que ella tenga que tomar como jefa de Estado una medida urgente de esta manera. Yo no creo que sea la manera en que se puede discutir si sí, si no se cancela el TLC. Creo que si Donald Trump se tomara más en serio el gobierno de México, tendría un lugar en la agenda la señora Sheinbaum, tendría una reunión bilateral real y no de pasillo. Gracias, Anabel Hernández. Buenos días. Un abrazo.